Rec- Hola, buenos días. ¿Cómo están, chicos? Estoy a punto de partir hacia los lejanos municipios de Peto y Sucacap. Ya saben, trabajo, pero en lo que vienen a buscarme, vamos a darles eso. Disculpen ese canto, es de mi gallo llamado Pepe. Ok, vamos a continuar con las clases. No me gusta que pierdan clase. Vamos a ver un tema nuevo que se llama estados de la materia. Ustedes ya lo conocen, ya lo vieron en secundaria, ya lo vieron en algún momento también en la primaria. Y son los estados de formas y gradaciones comunes, es decir, los que se encuentran en la naturaleza. Y recuerden que en un principio les marqué una tarea de buscar los 5 estados de la materia. Bueno, esos son los 3 principales, los otros 2 se crean artificialmente o mediante circunstancias no normales. Esos 3 sí, esos 3 tenemos los sólidos, que tienen forma y volumen constantes, son rígidos generalmente, irregulares. ¿A qué se refiere con rígidos y irregulares? Que generalmente son rígidos, a excepción de algunos sólidos como por ejemplo el talco, sigue siendo un sólido. Irregulares porque pues la mayoría, aunque tú rompas una madera, sigue siendo madera, ¿ok? Y tenemos los líquidos que no tienen forma, pero sí volumen. De hecho, el volumen es mayor y tienen la forma de su recipiente. Tienden a ocupar la forma de su recipiente y a expandirse y tratar de ocupar lo más que pueda. ¿Ok? Y el gas que no tiene forma ni volumen fijo y varía según la presión y la temperatura. ¿A qué se refiere con que varía según la presión y la temperatura? Que un gas lo puedes tener completamente encerrado en un frasco, o si lo liberas puede ocupar completamente toda una habitación y sigue siendo el mismo y pesando lo mismo y siendo la misma materia. ¿Ok? En eso consisten esos 3. Después, derivados de sus temperaturas o de sus cambios de temperatura, nos vamos a encontrar con que estos estados de la materia pueden tener cambios y cambiar de estado. Es decir, puede pasar de un sólido a líquido y eso se le llama fusión. ¿Sí? Simplemente cuando derretimos algo. Ok, es en el caso de los sólidos. Por ejemplo, el oro, cuando lo elevas a una temperatura demasiado alta, se vuelve líquido. Ok, o el mismo hielo, que si lo calientas se vuelve líquido enseguida. La vaporización, si calentamos un líquido, se transforma en gas, como cuando calentamos agua. La cristalización es el cambio de estado gaseoso al sólido si pasa por el líquido. Aquí les podría decir que se trata, por ejemplo, del granizo. Eh, las nubes, propiamente, como ustedes saben, es gas, es vapor de agua, que a una determinada temperatura es tanto el vapor que ya no logra contener el agua y se precipita y deja caer. Entonces, en ocasiones es tan fría o tan baja la temperatura ahí que se generan pedazos de hielo y esos conocemos como granizo. Tenemos la solidificación, que es el líquido a sólido, debido a una disminución de temperatura, generalmente cuando congelamos algo. La sublimación, que es del sólido a gaseoso sin pasar por el líquido, que el ejemplo más claro de la sublimación lo vamos a encontrar. ¿Recuerdan ustedes haber visto un hielo o una barra de hielo, una marqueta como le llaman, y del hielo desprenderse un vapor? Le sale como un vaporcito, un airecito, un, un humito, por decirlo así vulgarmente. Eso es donde se está transformando por el calor de sólido a gas
sin tener que volverse líquido. Y por último, la condensación, que es el cambio del estado gaseoso al estado líquido. Y ese lo podemos observar más cotidianamente cuando tenemos una olla en la estufa y está calentando el líquido, y de repente cuando tú destapas, ese vapor que está saliendo ya se convirtió en agua otra vez en la tapa, y parece que está sudando la tapa, pero no, es el vapor del agua que ya se condensó otra vez en la tapa de la olla. Esos son nuestros 6 cambios de estado que existen, y para que lo veamos un poquito más gráfico, es así. Cuando es de sólido a gas, le vamos a llamar sublimación. Cuando es de gas a sólido, se va a llamar cristalización. Cuando sea de sólido a líquido, se va a llamar fusión. De líquido a sólido, solidificación. De líquido a gas, vaporización. Y de gas a líquido, condensación. ¿Ok? Los cambios de estado son aquellos cambios que sufre la materia por aumento o disminución de energía cinética molecular, es decir, del calor, y que altera su temperatura, y de esa manera cambian de estado. Vamos a dejarlas aquí para que ustedes tengan en cuenta, y lo que vamos a hacer en la casa va a ser precisamente hacer este esquema, dibujarlo. Ya vi que son ustedes muy buenos dibujando, tienen buenos dotes de dibujantes, entonces vamos a aplicar nuestra creatividad, nuestra imaginación, nuestro uso de colores, plumones, etcétera. Poner ejemplos, ¿sí? En este caso vamos a ponerle ahí unos dibujitos ahí para que sea un poco más representativo. Pero ¿cuál va a ser la actividad en casa? En su libreta van a transcribir el siguiente esquema. ¿Qué me interesa? Que se vayan aprendiendo cómo se llaman los cambios de estado, porque justamente eso es de lo que se les va a preguntar muy seguramente en su examen. Y de repente va a venir la pregunta y va a decir, ¿cómo se le llama el cambio de sólido a gas sin pasar por el líquido? Y ustedes van a decir, sublimación. ¿Ok? Como el examen que presentamos en el primer parcial. Pero he enfocado a estos temas que estamos viendo en esta unidad. ¿Sí? Ya estuvimos viendo lo que es energía, ¿se acuerdan? La ley de la conservación de la energía. Ustedes trabajaron en su casa los tipos de energía, y ahorita estamos viendo ya estados de la materia. ¿Ok? De todos modos, si llegan a tener alguna duda, pues pueden escribir en WhatsApp, ya sea privado o como ustedes gusten. ¿Sí? Realmente la tarea en qué va a consistir en hacer este esquema en su libreta de manera dibujada, que estoy seguro les va a quedar bien y les va a salir bien. ¿Ok? Recuerden, pongan de preferencia dibujitos ahí de ejemplo para que ustedes igual se les haga más fácil estudiarlo, y para que ustedes les sirva de repaso. ¿Ok? Espero no tengan dudas de la clase de hoy o de lo que estamos viendo, y que sigamos trabajando en excelente como lo estamos llevando hasta ahora. Una disculpa por no estar en vivo, pero pues los gajes del oficio, hay demasiado COVID ahorita en el interior del estado, más bien terquedad con motivo del COVID en el interior del estado. Muchos municipios ya descuidaron sus protocolos en las tiendas, en los negocios, en los mismos retenes o en las mismas comunidades ya no hay los debidos cuidados, y pues sigue creciendo el número de contagios, y hay que ir a visitar y recordarles que hay pandemia, que aún sigue, y que hay que seguirse cuidando, ¿no? Desgraciadamente hay muchas personas a lo largo del estado, sobre todo en el interior,
que piensan que por vacunas o por el tiempo que ya pasó, ya terminó. Y no. De ahí quiero recordarles que hay que seguir con los protocolos en todos el estado. Pero mientras, por estar viajando, no puedo estar en vivo con ustedes. Pero posiblemente ya la próxima semana estemos otra vez ya en vivo y a todo color. Espero estén bien, espero les vaya muy bien el fin de semana y que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos y hasta la próxima clase.